El asesinato del candidato ecuatoriano a la presidencia, Fernando Villavicencio, tras un acto de campaña en el centro de Quito, volvió a poner de relieve la situación de inseguridad y violencia en la que se encuentra inmerso el país. Se desconocen todavía los motivos detrás de este crimen, pero se sabe que uno de los puntos centrales del programa de Villavicencio era la seguridad y el combate al narcotráfico, problema que se ha agravado en Ecuador, y es que con menos de la mitad de la población de Colombia y un territorio 4 veces menor, Ecuador ha pasado en los últimos años de ser un país de tránsito de la droga a uno en el que ésta se almacena, se procesa y se distribuye. Pero ¿cómo se ha convertido el país en un centro de distribución de droga para América Latina? El Departamento de Estado de Estados Unidos calculó en 2019 que un tercio de la cocaína de Colombia pasa por su vecino del sur antes de dirigirse a Norteamérica y Europa. Y aunque no hay estimaciones más recientes, se cree que en los últimos años el protagonismo de Ecuador en el mercado internacional de esta droga se ha reforzado. Ese cambio de paradigma se nota en la mayor cantidad de droga, principalmente cocaína, que es decomisada por las autoridades. Cada vez se ha hecho más habitual el descubrimiento de laboratorios y, sobre todo, el aumento exponencial de la violencia. Esta última se ha hecho muy visible en las cárceles, que han sido escenario de una serie de masacres con más de 450 muertos desde el año 2020. Pero ¿cuál es el papel de las organizaciones de crimen ecuatorianas en la distribución de droga? Y es que las poderosas bandas criminales de Ecuador tienen fuertes vínculos con los cárteles de narcotráfico y las mafias internacionales. ¿Cómo desarrollan el negocio? Según el sitio web Inside Crime, explica que los grupos criminales ecuatorianos tradicionalmente operan de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras. En Ecuador hay varias organizaciones locales trabajando con los cárteles mexicanos. Entre ellas están los choneros, que han cooperado históricamente con el cártel de Sinaloa, y los lobos, los lagartos y los tiguerones, con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Tanto la producción como el consumo de cocaína en el mundo ha ido en aumento en los últimos años. Según lo refleja un informe mundial sobre cocaína de la ONU, entre el 2020 y el 2021, el cultivo de coca se disparó un 35%, récord histórico y el mayor crecimiento interanual desde el 2016, favorecido por un aumento de la demanda en todo el mundo. Esto engrosó las rutas que pasan por Ecuador, país limítrofe con los departamentos de Nariño y Putumayo, donde se produce más de un tercio de la cocaína de Colombia. Uno de los datos que muestran esta realidad es el aumento de las incautaciones por parte del Servicio Ecuatoriano de Antinarcóticos. Sus agentes decomisaron más de 122 toneladas de estupefacientes, principalmente cocaína, entre enero y julio de este año, superando el récord para ese periodo de 98 toneladas en el 2021. Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada, indicó que Ecuador es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta. Este desplazamiento del holding delictivo se vio favorecido por un hecho que algunos analistas consideran fundamental: el desmantelamiento de la base militar estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana, en el 2009. Y es que desde dicha base se rastreaban aeronaves utilizadas por narcotraficantes. Su cierre fue una promesa electoral del expresidente Rafael Correa, quien al llegar al poder en el 2007 anunció que no se renovaría el contrato para su utilización, bajo el argumento de que la base violaba la soberanía de Ecuador. La prohibición de la presencia de bases extranjeras en el país se incluyó en la Constitución aprobada en el 2008. Como resultado de su cierre, según un informe de Inside Crime, la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda, entre los que se encuentra Ecuador, se redujo al mínimo. En los puertos de Guayaquil, según Antinarcóticos, se producen más del 80% de las incautaciones de droga en Ecuador. Según el informe del Departamento de Estado estadounidense, la corrupción relacionada con las drogas es un problema dentro de las fuerzas de seguridad pública en el país. La corrupción en Ecuador se agravó mucho más con todo el dinero que genera el narcotráfico, que corrompe no solamente el sistema judicial, el sistema penitenciario, sino también a la policía y el ejército. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.